Hola, buenas. Hoy en este tutorial vamos a ver un cambio de ordenador, una actualización, bueno, es realmente un cambio de un servidor, que es este, es el del Precision T5400, uno hecho por piezas, ¿vale? El objetivo es en el mínimo gasto de dinero posible, pero que con las necesidades y capacidades de un servidor. O sea, yo quiero dos procesadores independientes, igual que lo es este, porque hago edición de vídeo y hago compilaciones de software y demás, y me hace falta velocidad de CPU, ¿vale? A mí el tema gráfico está bien, ¿vale? Tengo una tarjeta gráfica de las baratas, bueno, baratas, precio medio, una Vapor X 7770, pero para mí lo importante del ordenador, a diferencia del resto de los mortales, son las CPUs. Y digo las CPUs porque quiero CPUs en plural, ¿vale? Igual que tengo este ordenador, ¿vale? Un poco de historia. Vamos a contar que este ordenador, el del Precision T5400, me fue donado vía residuo hace 11 años, ¿vale? Una empresa decidió tirarlo. Y bueno, venía la placa base, la caja sin este frontal, que le hice yo uno así de goma, ¿vale? Y la fuente de alimentación no venía una CPU pelada y RAM me parece que tampoco venía y demás. Bueno, yo hace 11 años miré las piezas y de segunda mano estaban asequibles, eran aceptables. Una CPU valía 30 o 40 euros y vamos, que por poco dinero, por menos de 200 euros, le puse todo a full, ¿vale? O sea, le puse 8 GB de RAM y módulos dispersos, ¿vale? De 2 GB, o sea, le puse... Es todo servidor y marca Dell, ¿vale? Y aún así me costó ese precio, ¿vale? Lo puse todo lo máximo que daba la placa base. Los procesadores se los cambié, le puse de 3 GHz. Bueno, y la fuente de alimentación no quise comprar una original porque valía un pastón, aún de segunda mano valían caras. Y lo que hice fue coger una fuente normal, ¿vale? De unos cuantos amperajes, ¿vale? Unos cuantos vatios. Y le redacté todo, ¿vale? Y lo puse para que fuese compatible con el servidor. Y 11 años después, aquí estamos. Me ha cundido, me ha sido rentable, ¿no? Lo siguiente, porque la velocidad de esto hasta ahora, bueno, incluso ahora, si no fuera por el tema de las compilaciones, vídeos y demás, da la talla. O sea, el servidor este sigue dando la talla. 11 años después de un servidor que fue tirado al contenedor, ¿vale? Bueno, no fue así, porque al contenedor no llegó, pero sí que llegó a ponerse, bueno, que lo iban a reciclar. Y nada, y mi intención ahora es, pues nada, un orden equipo nuevo. Yo quería seguir teniendo un servidor, pero obviamente el coste de un servidor para uso particular es casi prohibitivo. Entonces miré unas páginas rusas y vi que había una placa base china que iba muy bien, que todo el mundo le llama la Juana. Y que existía esa placa en versión servidor y actualizado a todo lo que da hoy, o sea, con USB 3.0, los SATA 3, o sea, todo lo que se está dando hoy, y encima los chips son Intel, ¿vale? O sea, que encima en principio en teoría son buenos, y le he visto la referencia y efectivamente lo son, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues he comprado una placa de estas. He comprado una caja para esa placa porque es una Extended ATX, o sea, no vale una caja cualquiera. He comprado una fuente de alimentación buena, ¿vale? Por si pasase algo en la placa. Bueno, yo al ser chino, pues entre comillas, lo dejo ahí en vigilancia, ¿vale? Aunque esperemos que salga bien. Y entonces la fuente que yo que sea buena, bueno, ahora vamos a hacer luego un repaso de todos los componentes y lo que nos hemos gastado. Bueno, lo que nos hemos gastado más o menos ha sido unos 600 euros, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Parte comprada China y parte comprada aquí en España, ¿vale? O sea, hay cosas que no son rentables comprarlas allí, no todo lo barato está en China, ¿vale? Y ni todo lo mejor está allí también, o sea, aquí hay cosas buenas y cosas también bien de precio, ¿vale? Ahora veremos después el desglose. La cuestión es que hemos comprado dos CPUs, ¿vale? También no sé si tiene 8 núcleos, 32 hilos cada una, o sea, una burrada, y como vamos a poner dos CPUs va a ser 16 núcleos, 64 hilos, o sea... No sé si el Windows va a ser capaz de sacarme todas esas gráficas de velocidad, tantas gráficas, a ver qué sale.
Me he puesto unos buenos disipadores de la CPU, también comprados en China, que me parecen espectaculares. Cuando me llegaron aquí no me lo creía, son gigantescos, son de 5 tubos y bueno, es una pasada. Bueno, ahora lo iremos viendo todo. La caja la he comprado aquí en España, es con iluminación, bueno, ya explicaré los detalles, pero vamos, yo creo que va a ser una buena alternativa y un buen candidato a ser reemplazado por esto que ya digo que 11 años me ha durado y para nada he notado el tema de la velocidad hasta hace unos pocos años, que ya con el tema vídeo y demás, pues ya él se iba quejando, ¿vale? Nada, vamos a ver un momento lo que hay aquí actualmente. Vamos a abrir el lateral y explico un poco lo que hay, ¿vale? Pues aquí tenemos el servidor, ¿vale? El interior. Como he dicho antes, lleva dos procesadores E5450, 3 GHz cada uno, ¿vale? 8 GB de RAM, repartido en SIM de 2 GB. Bueno, DIMMs, DDR2 estos son, ¿vale? Lleva una Sapphire, aquí la tenemos, la VaporX 7770. Dos discos duros enlazados, ¿vale? Que lo que hacen es, cada uno se supervisa al otro. Para mí es muy importante, son de 1 TB cada uno. Y los tengo vigilados, ¿vale? Para que en caso de fallo de uno tenga una copia en el otro, ¿vale? Y viceversa. Y después tengo aquí una unidad de DVD-ROM, una unidad de disquete, y aquí tenemos un disco que no se ve, bueno, un disco fijo, de estado sólido, aquí pequeñito, de 240 GB, ¿vale? Que es el que me hace dar velocidad a todos los sistemas operativos y demás, porque bueno, esto tiene tiene el Windows 8, el Windows XP y el Linux, o sea, comparten todo eso aquí dentro y funciona, arranca y demás, o sea, y los uso todos. Bueno, el XP menos, pero siempre por compatibilidad, pues ahí lo tengo, ¿vale? ¿Qué tenemos más? La fuente de alimentación que modifiqué, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, alimentaciones diversas y poco más. Esto es lo que hay básicamente en este servidor, que como vuelvo a repetir, me ha ido increíblemente bien. Bueno, aquí tenemos, esto ha quedado obsoleto, pero se sigue aquí, un decodificador de estos de satélite. Pero bueno, esto ya como que ha quedado en el olvido. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Aquí sí que podemos explicar lo que vamos a hacer. Vamos a recuperar la tarjeta gráfica y los discos duros. Y para de contar, ¿vale? Para de contar porque no tenemos nada más que recuperar, ¿vale? Bueno, pues visto esto, vamos a ver ahora el rendimiento de este equipo, ¿vale? Para compararlo con el que nos espera a la vuelta de la esquina. Pues aquí tenemos el ranking actual, ¿vale? El global es 2154, ¿vale? Esto es el Performance Test 9.0, ¿vale? Una versión de evaluación de un mes y eso, pero que para nosotros no nos va a servir porque va a ser un cambio de uno por otro. Y en un futuro yo no voy a seguir usando esto. Esto solamente es para tener una orientación ahora, ¿vale? Entonces nos está diciendo que el PassMark fue de 2154, el CPU-Mark fue de 7264, el 2D 412, el 3D 312, la memoria RAM 707 y el disco 2534, ¿vale? Esta sería la CPU, 7264. Esto es comparación de nosotros versus al mundo, ¿vale? Nosotros estamos un 60%, o sea, el 100% sería la media del mundo y nosotros estamos un 60%, o sea que con dos procesadores estamos por debajo de la media del mundo en la CPU, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a comparar? No voy a enseñar la RAM ni nada más, bueno, aquí tienes el resumen que acabo de comentar, pero básicamente lo que me interesa es la CPU, la velocidad de procesado, ¿vale? O sea, nuestra CPU está dando 7264, ¿vale? Y es un 60%, ¿vale? Este porcentaje debería subir cuando hagamos hecho toda la sustitución completa. Bien, pues ya tenemos aquí más o menos dispuestos todas las cajas, ¿vale? Vamos a ir explicando una a una. La primera que vamos a explicar es vamos a enfocar a otro lado, a la Hammer TGX, ¿vale? Esto creo que ha costado 100 euros, me hace que ha costado. Esto sí que lo he comprado aquí en España, bueno, ya Amazon, pero bueno, hay otros que también lo venden por precio similar. Es una caja toda de cristal, con ventiladores, los ventiladores son todos de colorines, tiene un montón de LED, luces, un montón de espacios para fuente de alimentación, bueno, una exageración. Esto incluso hay un vídeo demostrativo de esto de tipo película, de 2 minutos, que te saca esto como si fuera, bueno, la de esto en vinagre, es la marca Knox. Y
Y nada, y para nosotros va a ser perfecto porque nosotros lo queremos para el servidor, ¿vale? Y en principio es compatible, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a poner bien la cámara otra vez. Bueno. Pues aquí tenemos el resto de componentes. Vamos primero por los recuperados. Vale. Nuestra Saphir HD 7770, ¿vale? Ocupa 2 ranuras. Vale, la compré en su día, me costó un precio medio, no estaba mal. Tampoco la uso mucho yo para jugar porque, ya como ya digo, yo me gusta más el tema de programación y demás. Vale, tenemos aquí los discos duros de 1 tera, ¿vale? 1 terabyte, tenemos 2. Podemos ver que tenemos 2 discos duros, ¿vale? Son copia uno de otro. Después tenemos los cables SATA, ¿vale? ¿Qué más? El disco duro de estado sólido. Bien. Bueno, se lo he puesto al revés. Y a partir de ahí ya no recuperamos nada más. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos esta fuente de alimentación. ¿Vale? Como ya he dicho antes, quería una fuente buena, ¿vale? La Strike X esta de Aerocool. Es lo más caro de... Bueno, es una fuente bastante cara, ¿vale? 120 euros, 800 vatios, es modular y tiene un montón de protecciones, que es lo interesante, ¿vale? ¿Qué más? Los disipadores que comentaba antes de las CPUs, hay 2, ¿vale? Esto creo que ha costado 20 o 30 euros. No, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Son un monstruo, bueno, si lo veis, de 5 de esto, con la ventilación incluida, de 4 pines. En principio es silenciosa. Luego lo sacaremos, lo veréis, que es una máquina, ¿vale? Por lo que ha costado. Y he comprado 2. 40 euros me ha costado en total. ¿Qué más? Las CPUs. ¿Vale? Aquí tenemos 2 CPUs. Esto ha sido caro. Esto creo que es lo más caro de todo. Pero están bien embaladas. Estas son de China. Estas sí que no las he comprado aquí. Igual que el chasis, con lo que es la caja y lo que es la fuente, se lo he comprado aquí en España. Todo lo demás ha sido comprado en China, ¿vale? El precio, pues más o menos lo que estoy diciendo, ¿vale? Las CPUs. Son Xeon 2690 de 2,9 GHz, 8 núcleos, creo que tienen cada una 32 hilos, ¿vale? Y he comprado 2 de segunda mano. Esto sí que es de segunda mano, ¿vale? Me han costado 88 euros cada una, ¿vale? Y son de segunda mano. En el estado, en la apariencia parecen buenos. También vienen de por ahí fuera, no son de aquí. La placa base, que es la Huanan, ¿vale? La Huanan C, bueno, le llaman Huanan porque el nombre de la empresa se llama así. Doble procesador, ¿vale? 4 slots de memoria, 2 y 2, y después tiene 2 slots de estos de entrada PCIe. Vamos a abrirla un poco para que lo veáis. La placa base. Aquí tenemos, ¿vale? En apariencia es un espectáculo, o sea, vamos, increíble. Tiene incluso hasta los números para marcarte el código de fallo. Tiene un montón de entradas, puertos SATA, puertos USB. Aparte tiene aquí para conectar muchos más, o sea, bueno, y después aquí los SATA. Bueno, para mí un espectáculo, ¿vale? ¿Qué más? Las memorias RAM, que me han costado 48 euros, todas. 16 gigas en total, ¿vale? En principio pone Samsung, no sé si creérmelo. Amigo, aunque funcionen, son de DR3, 1333 MHz. ¿Qué más? Ah, bueno, después como ya estaba el tema en colorines y demás, bueno, aquí hay más de esto de discos duros, el adaptador de ranura de los puertos. ¿Y qué más tenemos aquí? Por lo que decíamos, como estábamos con el tema colorines, pues he comprado esto.
No sé si ha costado 15 euros, 20 euros o menos, yo qué sé, una cosa así. Mando a distancia wireless para colores, ¿vale? 2 metros de LEDs, de tira LED con pegatinas, y después incluso son recortables y las puedes empalmar con esta cosa, ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? Para darle aún más color al tema, por si había poco. Bien, pues visto el repaso, vamos a empezar primero con la placa base y vamos a montar la RAM y las CPUs, ¿vale? Ahora lo vamos viendo, vamos a hacer un poco de espacio aquí y empezamos. Venga, nos vemos. Pues aquí tenemos ya la disposición de la primera parte, que consistiría en la placa base, que es lo principal. Vamos a montar los ventiladores y la RAM, vamos a dejarla preparada para meterla en la caja, ¿vale? Un poco resumen de la placa, una CPU, otra CPU, 2 bloques de RAM, otros 2 bloques de RAM, ¿vale? Y aquí tenemos ya las tarjetas gráficas y demás, ¿vale? Las 12 CPUs aquí dispuestas, tienen que ser iguales, o sea, tienen que ser copias, ¿vale? No pueden ser similares, tienen que ser las mismas, ¿vale? Y después tenemos los ventiladores, que esto va unido con una tornillería que hay aquí, ¿vale? Pero estos ventiladores son como clónicos, ¿vale? Y el zócalo es el EGA 2011. Entonces, ¿qué vamos a hacer? He comprado unos adaptadores que valen 8 euros, ¿vale? Pero no funcionan. Los adaptadores son el EGA 2011, pero del servidor americano. Y son más alargados, ¿vale? No me sirven los adaptadores estos, pero sí me sirve esta tornillería, ¿vale? Que viene. Porque los ventiladores originales vienen con el adaptador correcto, o sea, el plástico el macizo es correcto, ¿vale? En los ventiladores. Pero en lugar de venir tornillos, me vienen una especie de clip de plástico que no me fío ni un pelo. De hecho, incluso he visto algunos comentarios en YouTube, en internet, que dicen que se parten, y claro, si se parte eso, adiós procesador, adiós placa y adiós todo, porque esto se calienta, esto libera 100 y pico vatios de energía, y esto se quema en 2 segundos, en 0, ¿vale? Entonces, yo quiero algo físico, ¿vale? Sujeción física, tornillos. Por 8 euros merece la pena, aunque esto no nos sirva, esto sí que nos sirve, y tenemos los 8 tornillos que nos hacen falta, ¿vale? Bien, una cosa más. Envío internacional, las pilas de litio, pues como que no, ¿vale? Entonces pues viene vacía. He comprado una pila litio, es la típica, la CR2032. Ahí la he puesto en esta bolsita y ahora luego la ponemos. Pues ahí tendríamos toda la historia. Vamos a sacar los ventiladores y lo primero que vamos a hacer es montar la adaptación LGA 2011 para el ventilador, ¿vale? Como hemos dicho. Una cosa más, no he dicho el precio de la placa me costó 150 euros. ¿Vale? Creo que está bastante bien. O sea, bueno, está bastante bien, no, es que una placa de servidor vale de 1000 euros para arriba. O sea, que a ver si esto no funciona y tenemos aquí una placa de servidor por 150 euros, ¿vale? Todo un chiste. Pues nada, vayamos, nos pongamos a ellos y comencemos por las adaptaciones. Pues ya tenemos aquí los que vienen, ¿vale? Vienen 2, ¿vale? El modelo que nos sirve, este no es, ¿vale? Es este. Lo pone aquí claramente, pone 2011, ¿vale? No sé si se llega a ver, sí, 2011, ¿vale? Entonces cogemos las dos de los ventiladores, los dos que ponen 2011. Aquí venían unos clips transparentes, se sacan con presión, con un destornillador, se sacan, ¿vale? Y aquí tenemos lo que nos pretendían poner, que son unos clips de plástico, ¿vale? Esto con el tiempo, la vibración y el calor se parte, ¿vale? Si queremos que aguante 11 años, pues esto no, ¿vale? En su lugar hemos comprado aquello. Solamente por los tornillos, ¿vale? Si lo encontráis suelto, pues mejor, ¿vale? Pero yo la tornillería. Entonces, tornillos los casamos aquí dentro, los atornillamos en la placa en los 4 orificios que hay, ¿vale? Vamos a enseñar un poco la placa. Bien, aquí la tenéis. Esto iría aquí. Hay que disponerlo para que el ventilador no choquen entre ellos, o sea, hay que ponerlo así, para que el ventilador quede en perpendicular, no en paralelo, porque si no, no caben, ¿vale? Los ponemos así, bueno, ahora ajustamos el tema de lo que es la patilla con el de este para que no nos toque, ¿vale? Y ponemos los dos, ¿vale? Uno al lado del otro, van justos, ¿eh? Mira, tienen que ir así, sí o sí, ¿vale? Porque si no, tocaría patilla con patilla y no funcionaría. Tienen que ir así, ¿vale? Pues venga, los presentamos y los atornillamos. Decir una cosa, hay que poner las CPUs, obviamente, que es que si no nos quedamos... Esto es como
una rebanada de pan, una encima de otra. O sea, no podemos hacer primero la de arriba y luego la de abajo, hay que hacerlo al revés. Quitamos las protecciones, metemos las CPUs, ¿vale? Esto sale así, es fácil. Hay una que sale primero, ¿vale? ¿Vale? La otra, ¿vale? Las dos salen y estos se abren, ¿veis que se abren? Esto se abre, que es la ventana, y esto sale. ¿Vale? Ahí lo tenemos. ¿Vale? Ponemos la CPU, operación inversa y cerramos, y la otra igual. Vale, pues ya tenemos colocado, ¿vale? Las CPUs, ¿las veis? Las dos apretadas. Entra, primero sale uno y sale otro, el empuje este, ¿vale? El hierro que hace aflojar ambas, ¿vale? Hay dos, ¿vale? Primero se afloja uno, luego el otro, y luego me parece que hay que hacer una operación inversa, ¿vale? Porque si no, no cierra, ¿vale? Esto tiene polaridad, ¿vale? Aquí hay una estrella, un triangulito, ¿vale? No sé si se ve. Bueno, hay un triangulito aquí, y aquí está el triángulo en oposición. Por lo tanto, las CPUs están en oposición, ¿vale? Se ven en dirección opuesta las dos. Después, lo que hemos dicho, los adaptadores que van justo, ya he visto que están tocando uno con otro, pero entran, o sea, justo, pero entra. Los tornillos, los 8 tornillos, los apretamos, pero no en plan fuerza bruta. O sea, apretamos y vemos que cuando ya el plástico no deja, paramos. O sea, no continuamos, porque por continuar podemos continuar, pero claro, partiríamos la pata, ¿vale? Entonces, apretamos bien para que no se aflojen. Y ahora vendría, pues, vamos a poner la RAM, ¿vale? Vamos a poner la pasta y luego pondremos el ventilador. La pasta. Comenta una cosa, tanto los ventiladores como la placa base viene con esta pasta, ¿vale? No sé si es buena, es mala, no tengo ni la menor idea. La verdad es que el color es muy bonito, pero desconozco su efectividad. Yo, como tenía antes, bueno, reparaba consolas y demás, tengo esto, que es la Arctic Silver 5, ¿vale? Y le voy a poner esto, ¿vale? Que para mí esto es la pata negra de la pata negra, ¿vale? Seguramente a día de hoy hay mejores, ¿vale? Pero esto para mí es más que suficiente. Impregnamos, ¿vale? Un grano de arroz, lo vamos extendiendo, aquí 3/4 de lo mismo, y presentamos los disipadores, que ahora ya lo tenemos suelto y podemos ver cómo es. Ya he dicho que es una bestia parda. Mira, es una cosa, bueno, 5 tubos. He visto uno de 6 tubos, que vale un poco más caro, pero vamos, yo creo que ya esto ya es demasiado, ¿vale? O sea, esto va ahí sobradísimo. Esto aquí, tal cual así, ¿vale? Va con unos clips. Y una vez que tengamos los clips, ponemos los ventiladores, que veremos cómo se ponen, ¿vale? Pero primero hemos de poner la RAM, porque si no... veis aquí que empieza ya aquí a molestar cosas y demás. O sea, mejor poner la RAM primero, ¿vale? Así que, bueno, ponemos la RAM. Ponemos la pasta, os enseño cómo está. Y terminamos poniendo los disipadores. Ya tenemos la pasta puesta. O sea que ya tenemos todo preparado para poner los ventiladores. Comentar de la RAM una cosilla. Esta RAM es barata. Por una parte es porque es de servidor. O sea, esta RAM no vale para un PC normal, ¿vale? Es ECC-REG, ¿vale? Aquí hay unas características, no sé si llegan a ver, voy a intentar enfocarlo, ¿vale? Tienen que ser las 4 iguales y es 4GB, 2RX4, PC3, 1060R, ¿vale? Y tienen que ser las 4 iguales, ¿vale? Esta placa soporta varios modelos, ¿eh? O sea, eso sí que no es problema. Soporta ECC-REG, ECC, perdonad, no ECC. Soporta varios, ¿vale? Pero para servidor la ideal es esta que acabo de decir, ¿vale? Que es la que normalmente no la venden porque, bueno, la venden, pero con la advertencia de que no vale para una placa que no sea doble procesador, ¿vale? En esta, pues, ideal. Más barata y mejor, ¿vale? Vamos a ver cómo he distribuido la pasta, ¿ves? Es uniforme, ¿vale? No demasiado gruesa, se afina. Contra más grueso perdemos... Igual que la pasta sirve para conductividad térmica entre la CPU y el disipador, mucha pasta se pierde conductividad, porque tiene que atravesar el calor tiene que atravesar más capas, ¿vale? O sea que la pasta lo más fina posible, pero que haya en todos los lados, ¿vale? O sea, fina pero cubierta. Vamos a aprovechar para poner la pila, ¿vale? La pila es sencillo. Se pone así y así ya no nos olvidamos, ¿ves? Ya está puesta, hace clic y se pone ya hasta aquí. Aquí hay un jumper, que es para resetear la memoria que guarda la pila, ¿vale? Ahora hemos puesto la pila y esto se ha quedado iniciado y ha iniciado un estado que no sabemos, ¿vale?
Puede ser que haya iniciado bien, o puede ser que haya iniciado con valores raros. Pues por aquí, con este jumper, lo dejamos unos segundos, lo cambiamos al 1.2, que pone JBAT1, ¿vale? Lo dejamos un segundo y esto que está haciendo es un reset de la memoria que controla la pila. ¿Vale? Ahora lo pasamos al 2 o 3 y ahora tenemos una memoria limpia con una batería puesta. ¿Vale? Esto la mayoría de las placas lo tienen, ¿vale? Esto no es exclusivo de esto, ¿vale? Lo que se ve aquí tiene esto, ¿vale? Vamos a poner los disipadores. La lengüeta larga esta, como es lógico, siempre va a ir opuesto a la memoria RAM, ¿vale? Entonces que nos quedará la corta aquí, ¿vale? O sea que una va así y otra va así, ¿vale? O sea, van de cara a vista con las espadas mirándose, ¿vale? Y por último colocaremos los ventiladores. Primero vamos a ponerlo y os lo enseño. Pues ahí tenéis puesta ya los ventiladores, ¿vale? Vemos que quedan perfectos, bien conectados. Una cosa, esto no lo he explicado, pero vamos, es obvio. Los ventiladores tienen la base con esta protección y pone warning. Hay que quitarla, ¿vale? Es un plástico. Simplemente es para proteger la base del ventilador, ¿vale? Primero se encasta por el lado fino, como he visto la memoria B va justa, es que va todo clavado. Va justísimo todo, pero bueno. Se encasta por el lado de este lado, luego se pone en la base, ¿vale? Se sujeta un poco, se aprieta aquí, se tapa y se mueve así lateralmente un poco, ¿vale? Para que la pasta vaya sentándose con lo que es la base y el disipador, ¿vale? Le hacemos así, varios movimientos y lo dejamos, ¿vale? La otra igual, pero invertida, ves que la parte de la solapa grande, va mirando para acá, ¿vale? Porque si no, no cabría, estaría chocando con esto, como está pasando con este casi, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, las espadas, pues están enfrentadas, ¿vale? Bien, visto. Lo siguiente es poner los ventiladores. Esta placa tiene, a ver si lo digo, conectores para ventiladores de 4 pines, ¿vale? Los ventiladores de 4 pines es una ventaja adicional porque la placa tiene control total del ventilador, o sea, sabe las revoluciones que tiene y sabe la intensidad que consume, o sea, sabe un montón de parámetros, ¿vale? Que con 3 es más difícil, ¿vale? Entonces, los ventiladores que tenemos también son de 4 pines, o sea que es perfecto, ¿vale? Colocamos los ventiladores y explicamos, ¿vale? Van con unos clips raros que ahora os enseñaré, pero mejor verlos puestos, los veis puestos y entonces os será más fácil ponerlos, ¿vale? Pues aquí veis la predisposición, ¿vale? Hemos puesto el cableado, ¿vale? En cada uno de ellos. Le hemos aquí puesto su pequeña abridita, ¿vale? ¿Vale? Para que quede recogido. No había comentado esto, tiene alimentación propia cada CPU, ¿vale? De 8 pines, ¿vale? Por eso la fuente tiene que ser con muchos, ¿vale? Que sea modular, que tenga bastantes conexiones. Tiene 8 aquí y luego la alimentación de la placa, que es una alimentación normal, ¿vale? Pero aparte esto. Y además la VGA, si tiene las correspondientes, pues también, ¿vale? O sea que tiene varias. Pues venga, ahora queda, vamos a presentar la caja, porque ahora ya está, la placa ya está lista. Y lo vamos a meter en la caja y vamos a atornillarla con tiene su set de tornillitos. Y esta la plaquita también. La plaquita, esto va aquí, ¿vale? Como adaptación a la caja, ¿vale? Y los set de tornillitos, que aquí hay unos cuantos, ¿vale? Vamos a ver cuántos casan, yo espero que casen todos. Y nada, vamos a ello. Pues aquí tenemos la pedazo caja. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la tornillería, o sea, lo que es la hembra del tornillo, ¿vale? Que coincida con la placa base, ¿vale? Esta es hiperconfigurable, tiene un montón de tornillos, ¿vale? Y tiene para configurar, ¿vale? Se puede poner, añadir y quitar y todo eso. Hay que mirar de que todas casen con un agujero hueco, ¿vale? Si hay alguna que casa sin ningún agujero, hay que quitarla, ¿vale? Porque podemos romper pistas y demás. Nada, en este caso tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Ya la hemos presentado y casa perfectamente, ¿vale? En esta disposición. Entonces vamos a atornillarla, la vamos a poner plana, la vamos a atornillar y la volvemos a presentar. Pues aquí tenemos ya presentada la placa, atornillada con sus tornillos, ¿vale? Con todos los tornillos, o sea que ya tenemos la placa basa bien. Tenemos 8 tornillos, 3 arriba, 3 en medio y 2 abajo, o sea que la placa ha quedado sujeta, ¿vale? No toca el metal, ¿vale? Aquí le hemos puesto el altavoz, que ahora lo pondremos mejor, ¿vale? Que lo metemos por detrás. El ventilador al final sí que lo hemos invertido porque me he dado cuenta de que este ventilador que hay aquí, el chasis, esa expulsión. Entonces hemos hecho el siguiente recorrido de aire
Impulsión, expulsión, expulsión, ¿vale? Entonces lo que hace es entrar el aire por aquí, lo recoge y lo expulsa, ¿vale? Se hace este circuito, ¿vale? Este siempre estará más caliente que este, pero bueno, lo bueno que tenemos es que una vez que entra el aire por aquí, ya va al exterior, ¿vale? O sea, me refiero que ya no se queda en la caja haciendo recirculación, no hay recirculación de del calor que suelten las CPUs. O sea, la CPU, cuando suelta la calor, nos aseguramos de esta manera de que va a la calle, ¿vale? Se entra por aquí y a la calle, ¿vale? Y después tenemos todos estos 3 ventiladores que se encargarán porque estos son de impulsión todos, ¿vale? Entra todo el aire y después el de la fuente de alimentación también, que la tenemos aquí, no sé si la habéis visto ya, ¿vale? Aquí la tenemos, ¿vale? Que esta es expulsión, o sea, esta coge el aire y también lo echa para afuera. O sea, estos 3 entran dentro y estos 2 tiran para afuera. Y esto de aquí arriba, hay un espacio para poner 3 ventiladores más, no hay, pero es neutral. Comentar que la caja dispone de todo, está todo con filtros, o sea, esto de aquí tiene filtros, aquí arriba hay una rejilla, a ver si te la puedo sacar, porque es magnética, encima está muy bien porque es magnética, ¿ves? Un filtro aquí magnético que va arriba, en la parte superior. La caja, si un caso, ahora luego la enseño, pero la caja es un show, o sea, es una pasada. Mira, por delante la caja, ¿vale? Tiene ahora el plastiquito este para que no se raye el cristal. Ya luego, cuando esté ya en su sitio definitivo funcionando, pues lo quitaremos. Esto salta, ¿vale? Y esto se puede limpiar, ¿vale? Ahí ya te digo que hay filtros. Y por detrás, pues bueno, vemos la disposición. Vamos a darle la vuelta poco a poco, ¿vale? Esto es el control de ventiladores, puede controlar hasta 7 ventiladores, ¿vale? Ahora mismo solo controla 3. Bueno, aquí pone que 4. 1, 2, 3, sí, claro, 4, obviamente, sí, 4. Y alimentación vía SATA. Y esto aquí se puede programar el modo en que queremos la ventilación, los colorines y demás. Aquí tenemos para colocar, bueno, esto aquí va la fuente de alimentación sí o sí, aquí abajo. Vamos a ver si lo podemos bajar un poco. Ahí, muy bien. Aquí va la fuente de alimentación sí o sí, ¿vale? Y aquí tenemos discos SATA de 3,5 pulgadas con su bandeja. ¿Ves? Aquí podemos poner 1, 2 y abajo hay un tercero que se puede enchufar con tornillos en la base del suelo. Aquí hay más rejillas de ventilación. ¿Qué más hay aquí? Por la otra parte, por la parte delantera, bueno, aquí lo podemos ver, esto de aquí, mira, lo podemos ver por la parte trasera. Discos de estado sólido de 2,5, tenemos 1, 2 y 3 más, podemos poner por aquí. Y nada, esta caja lo único malo que tiene, quizás, todo esto va con cristal, los dos laterales son de vidrio. Lo único malo que tiene es que no tiene salida de unidad, ¿vale? No hay una salida de unidad de ningún tipo, vamos, es totalmente hermético. Esto se ha pensado para usar USBs y ya está, ¿vale? Pero bueno, siempre podemos adaptar nuestras unidades internas con adaptadores externos, eso tampoco es problema. Y además el DVD y todo eso ya se utiliza poco. Voy a enseñaros la parte superior para que lo veáis. Tiene, bueno, aquí tiene de todo, micrófono, auriculares, el encendido, la permutación de LED, o sea, la electrónica que hemos visto se maneja también por aquí. El reset, USB 3.0, ventilación, la velocidad de los ventiladores, micrófono, no, esto es disco duro, esto es el LED del disco duro que es muy pequeñito y pasa un micrófono, y el power, y la rejilla que os enseñaba antes. Pues nada. Ahora el siguiente paso va a ser colocar la fuente de alimentación aquí dentro, ¿vale? La colocamos, bueno, la colocamos según veamos, ¿vale? No sé si va, creo que va boca abajo, bueno, ahora lo miramos, ¿vale? Pero esto va con unos tornillos aquí en los laterales y la presentamos. Y ya después lo que vamos a hacer es hacer el cableado básico. Esta fuente tiene un cableado básico, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes, la alimentación de la placa base, que esto es sí o sí, por eso viene de fijo. Y aquí tenemos dos extensiones que van a servir muy bien porque una va a ser para un procesador y otra para otro. Y el resto, pues vamos a ir conectando según necesidad, ¿vale? Porque el resto está desconectado, ¿ves? Pues nada, procedamos a montar la fuente y luego a distribuir el cableado. Viene con bridas y todo, es que la caja está completísima. Viene con bridas para poder embridar y todo, o sea, una pasada.
¿vale? Pero bueno, primero colocamos la fuente y intentamos embrillar un poco la cosa para poder tener un poquito manejado el tema del cableado. Pues ya tenemos la placa montada, la alimentación grande ya sí que está bien puesta, ¿vale? Esta tenemos ahí perfectamente esto, le hemos puesto una brida para que quede fijo. Las auxiliares, las CPUs también están puestas, quedarán tal cual así, ¿vale? Que quedan bien, ¿vale? El frontal, pues ya queda más o menos distribuido. Vamos por la parte de atrás, que es donde está el grueso del cableado, la parte que no se ve del cableado, ¿vale? Bueno. Aquí tenemos ahora la alimentación, que la tenemos aquí al aire, que la iremos poniendo, ¿vale? Esto lo primero que vamos a hacer es un pequeño peinado. Tenemos aquí velcros, ¿vale? También para poner, aparte de las bridas. Tenemos accesos por varios sitios, ¿vale? Aquí hemos puesto el altavoz, ¿vale? Para que no sea por delante. Y ahora vamos a conectar todo lo que son las señales de la caja a la placa, ¿vale? Que las tenemos aquí bien recogiditas, ¿vale? Pues vamos a ir poniendo una a una. Está el USB, el power, el LED, el audio, el USB 3.0, que es esta cosa de aquí azul. Pues nada, es cuestión de ir presentando, buscando sus respectivos conectores en la placa y ir poniéndolos. No es nada difícil, ¿vale? La placa también tiene, no hace falta ni mirar el manual. Bueno, el manual está en chino, eso es lo único malo que tiene también. Pero es igual, porque la placa sí que está en inglés, ¿vale? Y está enumerado, están rotulados lo que son los conectores, tanto la caja como la placa, ¿vale? Entonces es ir asociando. Incluso la alimentación de aquí, que tenemos esto aquí, suelto. Vamos a ir haciendo el cableado y lo vamos a pasando por el otro lado para que se vea lo menos posible. De momento lo tenemos medio peinado por aquí detrás, ¿vale? Lo tenemos así, ¿vale? Esto como es de esto de velcro, esto va muy bien. Esto lo dejo al medio para el final, ¿vale? Esto ya lo ataremos con bridas y lo dejamos bonito, ¿vale? Aquí tenemos la alimentación, porque aún tenemos que pasar cosas, ¿vale? Le vamos a dar la vuelta para que vean, ¿vale? Cómo queda por delante, o sea que es la parte visible. Bueno, la otra también es parte visible, pero bueno, no es la lustrosa, la bonita. Aquí le hemos puesto unas bridas, ¿vale? Vale, aquí ya está todo ya bien puesto, ¿vale? Aquí está todo peinadito y demás. Y nada, y esto queda tal que así, ¿vale? Ahora quedaría poner la gráfica y los discos duros, ya lo último que quedaría. Yo pondría primero la gráfica, probaríamos, a ver si al menos sale algún menú o algo, y después empezaríamos insertando discos duros, ¿vale? Pues venga. Pues ya tenemos conectado un monitor y el ordenador con la gráfica, la VGA. Acordarse el teclado, es importante, los servidores sin teclado no arrancan, es muy importante, ¿vale? Vamos a encender el monitor. Perfecto. Vamos a encender el ordenador. Vale. Me gusta mucho el tema de los números, ¿vale? Porque está haciendo el chequeo y te va mostrando en todo momento por qué paso va. Vemos que lo arranca. Eso es muy buena señal. No tiene discos duros, por lo tanto lo único que puede hacer ahora mismo la placa base es entrar en la BIOS, que es lo que ha hecho. O sea, se queja diciendo, aquí no hay nada, lo único que puedo hacer. Pero nos va muy bien porque, bueno, porque podemos ver todo lo que tiene conectado a ella. Y vamos a acercarnos un poquito más. Bien. A ver si podemos enfocarlo. Perfecto. ¿Sí, no? Vale. 16 GB de DDR3, no lo ha detectado. Ahora aquí con el teclado. CPU Configuration, bueno. Vemos que tenemos una CPU 0 de 2,9 GHz, sí, 2,9 GHz. Vale, perfecto. Y que es la E5-2690, bien. Vemos la CPU número 1, que también 26590, 2,9 GHz, ¿vale? Son clavadas, datos simétricos. Perfecto. Pues esto significa de que nos va todo a la perfección. Los ventiladores están funcionando, la velocidad es mínima, ¿vale? Tiene autoajuste de velocidad todo, tanto la CPU como la gráfica, como la fuente de alimentación. Y se pone a velocidad mínima, se pone una señal, se calienta muy poco. Vamos, a primera vista parece bastante aceptable, ¿vale? Y si salimos, vemos que hace un reset y que vuelve al punto de partida, ¿vale?
¿vale? Bueno, vamos a ver un poco la placa. Ahí la tienen, muy bonita. Y eso que solo tiene puesto los dos ventiladores de las CPUs. Bueno, pues nada, vamos a terminar de montar, que es recablear y poner las briditas, las lucecitas. Vamos a poner la alimentación de la fuente, que hay la alimentación de la caja, que aún no la tiene. Ahora ya se la pondremos y se pondrá encendido todo el resto. Y nada, seguimos cableando y con bridas y embridando y nada, un poco de bricomanía. Ahora ya eléctricamente está todo conectado. Aquí abajo, no sé si lo veis, está todo embridado, ¿vale? Y es todas las conexiones que habíamos dado con la placa y la caja, ¿vale? Aquí ya están todas puestas y funcionan en apariencia, o sea, el panel de control parece que el panel de mando parece que va bien. Así que bueno, de momento tiene el visto bueno, ¿vale? La ventilación, ya hemos dicho, el aire de expulsión. O sea, esta es la dirección de los 3 ventiladores, ¿vale? Pues ya lo tenemos cableado más o menos. Esta es la parte no visible, o sea que aquí no hay problema, aún así lo hemos recogido todo bien, ¿vale? Ya queda todo conectado. Los 2 discos duros que están aquí, el tercero que es visible por la parte anterior, y todo con bridas y bien cableado. El altavoz aquí que sobresale un poquito. Le vamos a dar la vuelta al equipo para que vean cómo queda el frontal. Bien. El frontal queda perfecto, ¿vale? Y nada, poco más. Quedaría el tema de la iluminación y todo eso, pero lo dejamos para el final. Primero vamos a centrarnos en el tema del arranque y demás, a ver si podemos otra vez iniciar Windows. Y listo, por aquí se ve bastante libre de cables, hay pocos, que es lo que se quería hacer, y nada. Así que vayamos al tema del software. Bueno, pues aquí tenemos el passmark, ¿vale? Del anterior, que está aquí, a la derecha, y el actual, que está a la izquierda. Aquí están los resúmenes, ¿vale? Y estas gráficas de aquí son las medias, ¿vale? O sea, el PC en sí en global, ¿vale? Veíamos antes que teníamos a 2100, acordaros que aquello era un servidor, ¿vale? Era un Dell, que también era un servidor, vamos, que no era un mononúcleo, ¿vale? Era también un multiprocesador. Nos marcaba 2100 y ahora estamos casi a 4100 o así, ¿vale? 4130, ¿vale? Hemos aumentado el doble la media. El punto más bestia lo tenemos en la CPU. En la CPU, ¿vale? Antes teníamos 7200 y ahora tenemos 20.000, casi 21.000, ¿vale? Nos ha aumentado más del doble del ranking. Esto es el ranking, no es el valor seguramente saldría mucho más, ¿vale? De hecho, si ponemos aquí el valor, nos sale que tenemos la media de ordenadores mundiales, estamos por encima del 100%, ¿vale? Estamos aquí en el 100%, o sea, estamos en el top 1 del ranking, ¿vale? ¿Ves? Por un 99%. Y nada, estamos en una puntuación altísima, ¿vale? En la CPU, que es lo que queríamos, ¿vale? Lo demás se mantiene medio. La memoria también hemos aumentado de 700 a 1900, ahí ha habido un cambio brusco. El disco también ha aumentado el doble, porque antes era SATA 2 y ahora SATA 3, eso se nota, ¿vale? ¿Qué más? La gráfica, pues bueno, la gráfica ha aumentado, ¿vale? Ha aumentado, pero la gráfica es que no la hemos cambiado, la gráfica es la misma. O sea que significa que le estamos sacando un poco más de rendimiento a la gráfica gracias al ordenador, ¿vale? La conclusión de esto, pues que el equipo vale para lo que vale, o sea, para hacer procesamiento de vídeo y cosas que necesiten mucho cálculo matemático de las CPUs, pero para el tema gráfico es mejor una buena gráfica. Aquí se ve claramente el resultado, o sea, hemos aumentado, bueno, sensiblemente, pero lo que aumenta de verdad es la tarjeta gráfica, que es donde tiene que ir el dinero si somos gamers o cosas por el estilo, ¿vale? Yo, como ya digo que yo no juego mucho, me conformo con lo que tengo. Bien, después explicar una cosilla. Pensaba mantener el Windows, ¿vale? El 8. Y he puesto el zip-rep pero esto te lo deja como valores de fábrica. Y encima para colmo, a mitad de camino se me ha roto y bueno, ha hecho un destrozo impresionante. Y no tenía de esto punto de restauración.
Así que me ha dejado hecho el disco duro un Cristo. He comprado otro disco duro aparte, o de estado sólido, ¿vale? Ahora tengo dos. En uno tendré el Linux y este Windows, que cuando ya me lo acabe de copiar todo, ya lo eliminaré, lo dejaré para Linux y Windows XP, que también está ahí. Y este otro disco duro nuevo que estará para para el Windows 10, ¿vale? Entonces, bueno, he hecho instalación limpia y estoy pasando archivos, actualizando y, bueno, lo normal que ocurre cuando lo pierdes. Bueno, no lo pierdes todo. A ver, los programas lo he mantenido, bueno, los programas no, los archivos de configuración, el escritorio, todo eso lo he mantenido porque el disco duro no se ha roto, ¿vale? Eso sí que no. Pero el Windows no quería, bueno, arrancaba, pero vamos, destrozado. Y no había manera de repararlo, así que bueno, hemos tenido que hacer esto. Ya aprovechando de que nos ponemos mano a la obra de cambiar el ordenador, pues hemos cambiado también el software. Pero comentar que si no tocáis nada, mi recomendación para la próxima vez, y por si me escucho yo mismo alguna otra vez, es, si vamos a cambiar de placa, CPU y demás, aunque sea un cambio bestia, intentar no tocar nada y arrancar con el Windows a ver qué pasa, ¿vale? Porque hay muchos números, sobre todo los Windows de ahora, de que te recupere el nuevo hardware sin tener que hacer nada más, ¿vale? Lo ideal sí que es cierto de que es una instalación limpia, ¿vale? Porque te lo instala todo de cero, pero bueno. Por último, vayamos a ver cómo nos ha quedado el ordenador y poco más. Pues este es el resultado, ¿vale? Veis el equipo, muchas luces, muchísimas. Muy bonito todo, eso sí que es verdad, de que todo es multicolor y está muy guapo. Vuelvo a repetir, los disipadores son espectaculares, no se calientan, o sea, es increíble. O sea, es de lo mejorcito que he visto por tan poco dinero, la verdad. Porque pensar que vale esos 20 euros, ventilador incluido, mira los ventiladores como son. Y es de 4 hilos, ¿eh? O sea, la placa base tiene control total del ventilador. Después las luces, esas que dijimos de poner, las hemos puesto por el canto opuesto a nuestra visión, ¿vale? Para que la luz entre para adentro y no nos moleste a nosotros a la vista. O sea, lo que veis es reflejo, ¿vale? Falta el cristal, que ahora por último lo veremos puesto, ¿vale? Y poco más. Las luces venían con un mando a distancia, increíble también, ¿vale? Podemos cambiar de color, ¿ves? Podemos cambiar de color. O sea, permite hacer millones de cosas. Incluso tiene un modo demo que es muy bonito también. Bueno, que hace multicolores. Bueno, un espectáculo. ¿Vale? Después hay diferentes modos. También puedes cambiar los modos. Bueno, increíble. A mí me gusta este color. ¿Vale? Y nada. Poco más. Vamos a verlo montado y le vamos a dar una vuelta genérica una vez montado, para que vean cómo han quedado con cristales y demás. Pues aquí tenéis con cristal y todo la disposición final, ¿vale? Cristal templado, oscuro, ¿vale? Y la verdad es que la caja queda apoteósico. Por delante tenemos esto así, tal que así. Todo esto se cambia, todos los colores puedes cambiarlo, la disposición, la forma que hace la figurita, todo. Aquí arriba, bueno, tenemos malla antipolvo, ¿vale? O sea, el aire que entra dentro de la caja está totalmente filtrado, o sea, en principio el polvo no entra dentro. Encima es magnética, o sea que la podemos sacar así, tal que así, limpiarla y volverla a poner, muy fácil. Y bueno, tenemos un par o tres de estas dispuestas en toda la caja. Después aquí podemos cambiar el tipo de LED, si le vamos dando. Vamos a ir cambiando el formato. Bueno, hay un montón de cosas y de formas y de esto. Y la ventilación incluso la podemos poner más rápida. Pese a eso es silenciosa. Y todos los dispositivos que tenemos estándar de auriculares, micrófono, USB 2.0, USB 3.0, el reset, el power. Por detrás se ve que los cables quedan bien ocultos con el cristal templado. O sea, está muy bien conseguido el tema, la verdad. No se ve ni un solo cable. Perfecto. ¿Vale? Me quiero quedar con esta foto final para despedirme. Y nada, producto chino. Pero vamos, para mí una calidad excelentísima. ¿Vale? Bueno, a ver, la caja es de aquí, ¿vale? Y la fuente de alimentación, como he dicho antes, pero el resto, muy satisfactorio, la verdad. Pues nada, esto es todo y nos vemos. Hasta la próxima.
Adiós.